simplemente así. Entonces, por eso mismo vamos a ver nosotros de que la línea territorial que hay, o la línea de adyacencia, ¿cómo se le llama? Solo existe como una línea que no está bien delimitada, porque Guatemala, al reconocer una frontera ahí, prácticamente le reconocería el derecho sobre Belice a los ingleses o a los beliceños el día de hoy. Entonces, por lo tanto, toda esta región que tenemos con color azul es la que Guatemala hasta el día de hoy está reclamando en una corte internacional. Está por verse el resultado, a ver si se decide. Entonces, con esto podemos decir de que terminamos el tema de lo que se refiere a lo que es el gobierno de Rafael Carrera. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo de Belice o algún tema más? Licenciado, ¿y la parte que se encuentra de color blanco? Esa sí es parte del gobierno de Guatemala. No se fue azul. Y ahí hay gente que habita que habla los idiomas originarios, pues. ¿Y cuáles son los idiomas originarios? El quechí, el poconchí. Entonces, esa gente que está ubicada en el territorio de Belice el día de hoy son gente y parientes de la que a través de la corte pues se pudiera regresar de Guatemala. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces vamos a continuar viendo los temas. El tema que nos correspondería el día de hoy también sería Miguel García Granados. Creo que me regreso. Vamos a ver si podemos, creo que no. Bueno, vamos a seguir con los temas entonces. Bueno, entonces nos tocaría ver lo que se refiere a la reforma liberal. A partir de este momento vamos a ver los gobiernos liberales. Mira la imagen, ¿sí? Bueno. Sí, licenciado. Bueno, aquí tenemos la reforma liberal. Los gobiernos que vamos a ver de aquí hasta Ubico son gobiernos liberales. Son gobiernos que se supone que son democráticos. Son gobiernos que propugnan la libertad, la igualdad, la fraternidad, la libertad de trabajo, la libertad de intercambio, etcétera, el libre comercio, la propiedad privada. Son gobiernos de tipo liberal que están de acuerdo con los postulados de la Revolución Francesa. Entonces este gobierno vamos a decir de que es liberal, que propugna sobre todo los derechos fundamentales del hombre, del individuo, la libertad de asociación, etcétera, el sufragio universal, la libertad, como le digo, individual, la libertad para expresarse libremente. Todas esas cuestiones se refieren a los gobiernos de tipo liberal. Y vamos a ver de que se llaman liberales, pero realmente no son liberales. Son liberales de palabra nada más, pero liberales en la acción no lo son, porque son totalmente antidemocráticos. Son gobiernos opresores, son gobiernos que, vamos a decirle, que benefician a un grupo y marginan a otro. Entonces, en ese sentido, no son democráticos. Son gobiernos que benefician al grupo dominante. Y así los tenemos hasta el día de hoy. No ha cambiado, la moneda no ha cambiado. Se sigue de la misma forma. Entonces vamos a decir de que durante este primer gobierno liberal, el personaje que tenemos es Miguel Garza. Este señor,
vamos a decir de que pertenece a una familia muy importante en Guatemala, y es un Miguel Ángel García Granados, nació en España, no me recuerdo en qué región de España, pero nace en España, y pertenece a la familia de todos estos grupos que dominan Guatemala. ¿A qué familia tan importante pertenecen? ¿Saben ustedes alguno? Sí, a la familia Arzú. Ustedes pueden ver de que, por ejemplo, el equipo ese de comunicación ¿Los Arzú? pertenecía sobre todo al abuelo de Arzú, de Roberto Arzú, del Boberto, le dicen, ¿va? Al Boberto. Pertenecía al abuelo de Roberto Arzú. Y lo vendieron. Después de eso pasó a manos de Roberto Arzú. Bueno, entonces vamos a decirle que ellos vienen desde la época colonial. Por eso decía el mismo Arzú que él era un criollo, que no había mezcla de su familia con gente nativa de Guatemala. Entonces son de una familia, vamos a decir, dominante económicamente, que ha tenido muchos puestos de carácter político. Ahí lo vemos en el Congreso, uno de los hijos de la familia Arzú. Vemos también gente de la familia esta en la municipalidad, el alcalde. Vemos también a Enrique Godoy, que es otro personaje que anda por ahí, que perteneció a la barra crema y que se llama Enrique Godoy García Granados, tiene los dos apellidos de la familia esta. No sé si lo han oído mencionar los que les gusta el fútbol. Entonces vamos a decir de que Miguel García Granados es un personaje que estuvo en el gobierno 2 años nada más. ¿Y dónde lo han visto ustedes a Miguel García Granados? ¿Lo identifican ustedes? ¿Lo han visto en algún lugar? En el billete de A10 está ahí. Aquí lo tenemos. Y está en el billete de A10. Gobernó solo 2 años y le dan una serie de méritos. Vamos a decir que en los billetes de mayor circulación ponen a la gente que tiene vínculos con la clase dominante, ¿va? O sea, los que están en la foto son los que tienen nexos económicamente y que son pudientes, mejor dicho. Bueno, entonces dice, se inició como presidente Miguel García Granados, miembro de la clase dominante. Se rodeó de los mismos personajes conservadores. Entonces, fíjense que, bueno, Miguel García Granados está 2 años en el gobierno, pero en esos 2 años que está en el gobierno hay un lapso que él se va, se retira del gobierno y deja a Rufino Barrios. Entonces dice, cuando Barrios quedó como presidente interino, emitió varios decretos en contra de la iglesia. Artículo primero, quedan extinguidas en la República las comunidades de religiosos. Se declaran nacionales los bienes que poseen y usufructan. O sea, todos los bienes de la iglesia pasaron a manos del Estado. Todos los bienes, vamos a decir, dinero, cuestiones financieras y territorios. Bueno, estos bienes y sus productos se dedicarán de preferencia a sostener y desarrollar la instrucción pública y gratuita. A partir de este momento la educación va a ser laica, pública y gratuita. Esos son los postulados de este gobierno y realmente es un avance para la educación. Al hacerla laica y pública y gratuita también. Eso es una buena señal de un buen gobierno por el momento. Dice, los religiosos podrán quedarse, pero no usarán trajes, hábitos o distintivos religiosos. Esto quiere decir que el gobierno de Barrios les va a prohibir a todos los curas que utilicen sus sotanas en la calle. Solo podrán usar sus trajes, sus sotanas o bien sus hábitos religiosos dentro de la iglesia, porque de lo contrario no lo pueden usar, había prisión. Incluso el gobierno de Barrios castigaba a los sacerdotes en las plazas públicas, ahí les daba con un látigo. Dice, y podrán adquirir y comerciar y enajenar bienes personales con entera libertad. Los artículos litúrgicos de las iglesias se respetarán como patrimonio parroquial. Eso quiere decir que el gobierno de Barrios les quitó propiedades a la iglesia, les quitó sus bienes económicos, pero respetó
todos los bienes que habían dentro de las iglesias. Por ejemplo, sabemos de que en muchas iglesias hay muchas cuestiones que son de plata y de oro. Esas cuestiones las dejó como un respeto para las iglesias. Bueno, ¿ah? Bueno, los religiosos que desean salir del país, dice, se les otorgarán los viáticos necesarios. Los que queden se les dará ayuda pecuniaria por un año. Si están enclaustrados y aún no se hayan ordenado, a los ancianos y enfermos se les dará pensión de 25 pesos mensuales de la hacienda pública. Los libros comentarios pasarán a la biblioteca de la universidad. En 1873 se convoca elecciones y Barrios se queda y se postula presidente. Entonces vamos a decir de que Barrios queda como presidente. El compañero que tiene encendido su micrófono, ¿lo puede apagar, por favor? Bueno, aquí tenemos a Miguel García Granados. Entonces vamos a decir de que este personaje es de origen español, que pertenece a una de las familias más prominentes de Guatemala, que tienen un poder económico muy grande y que vienen desde la época colonial. Dice, Miguel García Granados era un prominente miembro de la aristocracia con mentalidad muy abierta a los cambios y por lo mismo era liberal. Vamos a decirle que entre las familias estas, la mayoría de estos miembros de familias pudientes económicamente se casan entre ellos para no perder la herencia, para no perder los bienes económicos que tienen, se casan entre ellos. Pero vamos a ver aquí que, por ejemplo, para esta época hay un poeta y este se llama José Martí. José Martí se vino a Guatemala y dio clases como maestro en la Escuela Normal Central para Varones. Este personaje que se llama José Martí, vamos a decir también que es un prócer de la independencia cubana. Entonces estuvo un tiempo acá y se relacionó con la familia de Miguel García Granados. Aquí dice, cuando José Martí vino a Guatemala se convirtió en un asiduo visitante de la casa de Granados y así nació el romance con una de las hijas de don Miguel García, que se convirtió en la niña de Guatemala. Entonces vamos a decir que José Martí fue amante o novio o pretendiente, vamos a decir, de la hija de Miguel García Granados. Pero él se regresó a su país y ya se casó. Y vamos a decir de que la hija de Miguel García Granados se quedó muy triste por esta situación y muere trágicamente. Entonces viene este poeta que se llama José Martí y le dedica un poema. Yo les puse esto acá como parte de la historia de Guatemala, que es un dato interesante. Entonces dice, Martí escribió a la muerte de la hija de García Granados el siguiente poema que se llama La Niña de Guatemala. Y el poema dice así, detrás iba el pueblo a tandas, todo cargado de flores. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Yo sé que murió de amor. Entonces aquí tenemos un poema de José Martí. Y aquí tenemos a Rufino Barrios, que va a gobernar de 1873 a 1885. Barrios ganó la presidencia el 4 de junio de 1873. Aquí lo vemos sentado en su silla presidencial. Vamos a decir de que él utilizaba traje de general, ¿va? Pero cuando toma la presidencia, vamos a decir de que se toma el traje de civil. Se le impuso la banda y usó por primera vez y última vez su uniforme de general. Luis XIV dijo, el Estado soy yo, pero Barrios seguramente había dicho, el Estado es mío, ya que Barrios consideraba a Guatemala como su finca, ¿va? Hacía lo que se le daba la gana aquí en Guatemala. Castigaba a cualquiera, imponía sus propias leyes, por eso Barrios diría, el Estado es mío, porque él hacía lo que quería. ¿Quién era Barrios? Nació el 19 de julio de 1835 en San Lorenzo, San Marcos, aprendió los oficios de campo y hasta los 18 años se mudó a la capital para mejorar en su educación. Obtuvo el título de notario público, profesión de la que vivió en Sololá por algún tiempo,
También le fue conferido el grado de filosofía basado en el trabajo que dedicó a la Inmaculada Concepción de María. Entonces aquí lo tenemos. ¿Y qué relaciones tiene con la iglesia? Vamos a decir de que Barrios no quería la iglesia, la quería separar del gobierno. Él decía de que la iglesia ayudaba así negocios nada más, que era una empresa que vendía bienes espirituales, ¿verdad? Si uno que pagaba tenía derechos a muchas cuestiones que la iglesia le otorgaba, como estancias en el paraíso, etc. Entonces, como dice aquí, no se iba al cielo el que no quería, porque realmente pagándole al cura, uno podía adquirir un boleto para irse al cielo. Eso es lo que se manifiesta en esta. Y cambios de la reforma liberal. Bueno, aquí tenemos unas imágenes, ¿verdad? Ustedes pueden ver en las imágenes la escuela politécnica. Él crea la escuela politécnica. Y además tenemos la introducción del ferrocarril. En el gobierno de Barrios se da la introducción del ferrocarril en su mayoría, ¿va? Para llevar pasajeros y para llevar productos también, como el café, que era el más importante. Entonces dice aquí, el régimen liberal abolió las formas de gobierno conservador. O sea, cuando entra a Barrios va a quitar todo lo que dejó Rafael Carrera, el Consejo de Estado, que eran los ministros, la Asamblea, que eran los diputados, el Consulado de Comercio, el Cabildo Eclesiástico, que era controlado por familias del Estado. Se va a crear la Escuela de Politécnica, se consolidó el Ministerio de Educación, o sea, la iglesia perdió su rol ideológico. A partir de este momento la iglesia se separó del Estado. La educación va a ser aquí laica, obligatoria y gratuita. Se excluyó a la iglesia de la representación orgánica del Estado, las familias y de la jerarquía de la iglesia. Se decretó la libertad de cultos, o sea, con el gobierno de Barrios, vamos a decir de que se expulsa a mucha gente de la iglesia católica, pero también se le da la bienvenida a muchos grupos protestantes como los mormones, como los testigos de Jehová, como los adventistas y muchos grupos, los pentecostales, etc. Vienen acá porque sabían estos gobiernos que divide y vencerás. Al haber muchos grupos, digamos, la población se va a fragmentar en diferentes pensamientos de tipo religioso. Entonces eso le convenía al Estado de Guatemala. Había que dividir. Y vamos a decir de que estos grupos que vienen a Guatemala son financiadas por Estados Unidos. Los pentecostales, los adventistas, los mormones, todos traen ideas que vienen importadas de Estados Unidos, ¿no? Son iglesias fundamentalistas que están sobre todo en Estados Unidos y que son financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Y muchas veces traen también, vamos a decir, ideas de tipo político de acuerdo a los intereses del gobierno estadounidense. Entonces, vamos a decir que cuando se da la libertad de culto, se separa el Estado y la iglesia. Se decretó el nuevo matrimonio civil y el divorcio. La ley divina fue sustituida por la de los hombres, o sea que las cuestiones de la iglesia, las leyes morales de la iglesia quedaron aparte. Y a partir de este momento se comienzan a hacer una serie de reglamentos y normas y códigos, por ejemplo, un código civil, un código de comercio, cuestiones de trabajo. Eso es lo que van a hacer los nuevos personajes que están en el gobierno. Los abogados fueron los nuevos hacedores de la nueva Constitución Civil y Penal. Esta no la vamos a ver. Y disposiciones legales, se crearon los departamentos de Amatitlán, San Marcos, Petén, Huehuetenango, se creó Zacapa, El Quiché, Verapaz y Chitepeques, y en cada departamento había un jefe político que era un militar, que tenía como objetivo controlar al pueblo, obligarlo a que fueran a trabajar. Dice, el poder local fue sustituido por los jefes políticos. Estos eran presidentes de las municipalidades. Su papel era hacer cumplir la ley de caminos, o sea, obligar a la gente a que trabajara en los caminos también, para hacer proyectos de vialidad, etc. Otorgar mano de obra a las haciendas cafetaleras. Se crearon nuevos impuestos, como el del café, los bienes inmuebles, el tabaco y la caña de azúcar. Entonces vamos a decir de que la idea fundamental de crear estos departamentos es para hacer las divisiones políticas y para poner los comandantes del ejército ahí, para controlar el gobierno. ¿Estamos? Y las leyes electorales.
Vamos a, las leyes electorales que impulsó Barrios son las siguientes. Dice, los electores deberán ser analfabetos. Aquí les quiero decir de que solo las mujeres, solo los varones tienen derecho al voto, las mujeres no, están excluidas. Solo van a votar los mayores de 18 años. Con un patrimonio, o sea que el que puede votar solo tiene que tener obligadamente 1,000 pesos en el banco. O sea, muchos de ustedes y yo tal vez no podríamos votar. Disculpe, disculpe, buenas noches. Fíjese que yo estoy aquí de turno en mi trabajo y quería ver si usted me podía poner la diapositiva anterior. Solo le tomo captura, disculpe. ¿Cuál? Disposiciones legales, creo que era la anterior. Esta. Pero ya están ahí, ya se las mandé yo. Muchas gracias, Lick. Ya las tienen ustedes ahí en Classroom. Ok, no he visto, muchas gracias. Bueno. Entonces, fíjense que en las leyes electorales, el patrimonio que debe tener todo votante son 1,000 pesos. Todos los electores deben de votar, emitir su voto a viva voz. Eso quiere decir que cuando yo llego allá, tengo que decir a viva voz por quién voto. El único partido que hay aquí durante este gobierno de Barrios es el Partido Liberal. Los representantes de la Asamblea Legislativa solo se reunían 2 veces al año, que es decir, que solo complacían al presidente. Les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo es el voto el día de hoy? ¿Cómo es el sufragio universal? Mejor dicho. Secreto. Secreto. Pero díganme todas las características. No solo esa característica. No, no importa el patrimonio, no importa si eres analfabeto. No importa si eres mujer o hombre. Por lo tanto, si no pide todos esos requisitos, quiere decir que el voto, ¿cómo se llama? Que el sufragio es universal, porque todos tenemos el derecho a votar, no importando nuestra condición, si somos hombres, si somos mujeres, si tenemos dinero o no tenemos dinero. Eso quiere decir de que es universal. ¿Y qué otra característica tiene? A ver, que el voto es Voluntario. Es voluntario. Bueno, puede ser obligatorio, pero también puede ser voluntario. Pero el voto es secreto, no es a viva voz. Y en esta época el gobierno de Barrios está imponiendo que el voto es a viva voz. ¿Por qué creen que lo ponían a viva voz? A ver, díganme. Tal vez porque a los que eran oponentes a él, me imagino que los fusilaba o algo similar. Bueno, que digamos los oponentes al partido de gobierno no iban a ir a votar en frente de los militares y decir yo voto a favor de otro personaje que esté en contra de Barrios, ¿verdad? Y solo había un partido, era el partido de él. ¿Y quién iba a ganar entonces? Él iba a ganar lógicamente las elecciones porque era el único partido, solo podían votar sus amigos y aquellos que tuvieran dinero, no dejaba votar a la mayoría. Bueno, ¿y ustedes creen que esto es característica de un gobierno liberal? ¿O no? No. Bueno, ¿por qué no? Es que aquí tienen que explicarme, ¿por qué no? Porque no deja que las personas sean libres, o sea, no dejaban que emitieran, por así decirlo, su pensamiento, o sea, el libre pensamiento. Sí, va, entonces, ¿por qué se llaman liberales? Va, que es contradictorio. Estas cuestiones no son liberales, estos gobiernos, porque realmente no permiten la libertad del individuo, lógicamente, va. Ponen una serie de trabas y solo van a ser favorecidos aquellos que tienen cierto nivel económico. Luego aquí tenemos 2 imágenes. Una donde hay un billete. Bueno, esta imagen la puse yo porque realmente porque fíjense que el producto de mayor importancia para esta época va a ser el café. Y para el café hay que tener dinero. Y antes de esto no habían bancos. ¿Quién prestaba dinero antes que no hubieran bancos? Les pregunto yo. Yo se los he mencionado. ¿Quién prestaba dinero?
Si ustedes, digamos, por ejemplo, eran una familia que tenía ahí necesidad de dinero, ¿a quién iban a acudir durante esta época, antes de este gobierno? Si no A la había Iglesia Católica. a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la que hacía préstamos por propiedades hipotecarios. Entonces la Iglesia se volvió millonaria porque prestaba con intereses. Y a aquellos que no les pagaban les quitaba las propiedades. Entonces el gobierno de Barrios viene y funda un banco, el Banco de Occidente, y crea otro banco también. Esto con el fin de darle financiamiento a aquellos grandes cafetaleros para que pudieran producir ese producto que se llama café. Porque el café no es lo mismo de producir ¿cómo se llama? La grana. El café, para producir café se necesita extensiones de tierra bastante extensas, áreas muy grandes. Pero aparte de necesitar gran extensión de tierra, necesito abonos. El producto del café o los árboles de café, las plantaciones de café, mejor dicho, para ser más exacto, no producen de un día para otro, tardan 3, 5 años para producir el café. Y para poder venderlo necesito también gran cantidad de fuerza de trabajo, o sea, de mano de obra. Y si la gente no quiere ir, entonces el gobierno de barrio los obligaba a ir. Entonces necesitaban bancos para ver dinero, para tener dinero para los préstamos para los grandes comerciantes. Tener suficiente fuerza de trabajo, o sea, campesinos que fueran. Estos iban obligados a trabajar a las fincas, porque el ejército los obligaba. Bueno, ahí estamos con el café, ¿va? ¿El café hoy es el producto que más se vende, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es el producto que más se exporta el café, sí o no, compañeros? Sí. Sí, muy tímida la voz. Bueno, sí, el producto que más exportamos el día de hoy es el café. Aquí tenemos una fotografía en la parte de abajo. ¿Qué miran ustedes en esa fotografía, compañeros? ¿Qué le miran de diferente? ¿Qué le miran de extraño? ¿Qué características tienen ellos? ¿Quiénes son? Etcétera. ¿Qué están haciendo ahí? A ver. Son alemanes, si no estoy mal. Sí, son los O alemanes. familias alemanas. Durante el gobierno de Barrios vinieron gente alemana. Entonces estos alemanes vienen y son grandes productores de café. Son muy buenos para producir café. Y estuvieron aquí ubicados durante mucho tiempo. Y ahí se tuvieron que retirar 2 veces. Bueno, entonces ellos son productores de café y mucha gente en los departamentos. Ellos producían café en grandes cantidades, eran muy buenos. No solamente café, sino también trajeron diversos negocios. Trajeron grandes tiendas, trajeron productos, etcétera. Y además de eso se dedicaban a tener fincas de café en la parte de lo que es hoy Cobán, Baja y Alta Verapaz y la parte de Izabal. Entonces fueron productores de café. Y ahí se mezclaron con gente, mujeres indígenas. Hay mujeres indígenas que tienen apellidos alemanes, porque establecieron relaciones con estos personajes. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos un grupo de alemanes y vamos a ver que son comerciantes de café, lógicamente, que a eso se dedicaron ellos y fueron muy buenos productores de café, mejores que los guatemaltecos, porque una finca de los alemanes producía lo que producían 5 fincas de guatemaltecos. Eran muy eficientes y muy trabajadores. Entonces se dedicaron a muchos negocios. Y arriba leemos nosotros que hay un despacho. Ese despacho de guerra es igual que el despacho del Ministerio de la Defensa el día de hoy. ¿Qué es lo que hace el despacho de guerra? Resguardar la soberanía nacional, trabajos de ingeniería, apertura de caminos, velar por el cumplimiento de mandamientos. O sea, ellos, los soldados aquí van a obligar a los campesinos a que vayan a trabajar a las fincas. Ese era el trabajo del ejército acá, obligar y someter al indígena para que fuera a trabajar a las diferentes fincas. Control de mano de obra, dice. Y luego tenemos el de fomento, que es igual que el Ministerio de Comunicaciones. Este se encarga de la habilitación del puerto de Champerico, aceleración de construcción de camiones de herradura, porque en esta época no hay carreteras como las que tenemos el día de hoy.
solo habían caminos de herradura, o sea, por donde pasan los animales. Y entonces por eso era necesario el tren. Se dotó nuevos tramos ferroviarios, nacieron nuevas empresas navieras para transportar el café, se establece la reestructuración legal de las transacciones mercantiles, aboliendo el privilegio de los miembros de la familia. Y luego de eso, en gobernación, promulgar leyes relativas a la coerción de la mano de obra, o sea, obligar al campesino a que fuera a trabajar. El gobierno de barrios le quita sus tierras a los campesinos, se las da a los grandes productores de café y los deja sin empleo, los deja sin tierras para subsistencia, y esta gente tiene que ir a trabajar a las fincas de café. Se creó el registro de la propiedad también para legalizar las propiedades en favor de los grandes hacendados, y se amplía el telégrafo y el teléfono. Ahí tenemos un ferrocarril y aquí vamos a concluir. Entonces nos vemos el próximo día, compañeros. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ya van a ser las 8. ¿Alguna duda? Si no, pongo la música. Dele playlist. Estamos ahí a la música. Música, maestro. Música, maestros. ¿Ustedes quieren pura música? Vamos a ver qué les ponemos ahí. Música alegre, ¿va? No de despecho. Ah, es que esas de despecho son las principales, usted. No, hombre, le hay que estar alegres, hombre. Ah. ¿Esa de cuál usted? Bueno, vamos a salir y entonces vamos a... Hay una mujer aquí que como me gusta a mí. ¿Cómo canta, pues? Porque muchas cantan muy bonito, pero... Démosle, pues. Vamos a ver qué... ¿Me cuidan? ¿Se portan bien? Nos vemos el día, ¿qué? Nos vemos. El jueves, no, ¿qué día? El viernes, ¿no? El viernes. Sí. El viernes, entonces me despido de ustedes, les deseo feliz noche, se me cuidan, se portan mal, nos invitan. Feliz noche, Lick. Sí, no sé qué más. Espero que... Feliz noche, Lick. Nos vemos. Hoy te voy a amar con locura. Y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras.